explicar los distintos títulos que se pueden tramitar en el procedimiento ejecutivo en la vía premio, pregunto si tuvieron la oportunidad de escuchar y analizar la clase anterior que fue publicada en el video respectivo, donde se explicó un procedimiento diferente al que iniciamos el día de hoy, que es el juicio ejecutivo. Entonces, quiero escuchar opiniones, si pudieron observarlo, qué experiencia les arrojó, etcétera. O bien, si nadie lo observó. Perdón, ¿hay alguien conectado a la clase? Buenas tardes, licenciado. En mi caso, yo no tuve la oportunidad, estuve un poco ocupado con chance y ahorita estoy tratando la manera de ponerme al día. Sí, la ventaja, Darwin, es que como es asincrónico, está permanentemente publicado en Classroom, entonces usted puede habilitar un su espacio para poderlo escuchar, teniendo a la mano la presentación, que es útil, y su código. Esa es la ventaja de la publicación del video, ¿verdad? Que se está permanentemente a las órdenes de ustedes para la consulta. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Héctor Alfonso Rodríguez, quisiera escucharlo, si está conectado. Héctor Y claro Alfonso que Rodríguez. sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Héctor, muy bien, pensando si usted tuvo la oportunidad de escuchar, analizar, cotejar ese video con la presentación y con el código. Sí, licenciado, tuve la oportunidad, sí lo vi, y sí lo vi bastante completo. Ujú. Y iba consultando, asumo que también la presentación que va de la mano, ¿verdad? Exactamente, sí iba leyendo, inclusive fue tomando nota en relación a cómo se llama, a la presentación. O sea, viendo la presentación, viendo el video y tomando notas porque había muchas cosas en el video que no estaban directamente en En la la presentación. presentación. Sí, exacto. Importante lo que acaba de mencionar Héctor, y eso es ilustrativo a todos. Héctor Ujú. acaba de mencionar algo relevante, la necesidad de integrar los tres recursos didácticos. Ahorita mencionó algo importante. Héctor utilizó sus tres herramientas. Puntualmente señaló que el video expresaba algunos temas que no aparecían en la presentación y que sin embargo los pudo ubicar en el código. Y también, Héctor, puede pasar otro fenómeno, que hay alguna información en la presentación que esté reflejada en el código y no se pudo exponer. Esa es otra situación que pudo usted advertir. Exactamente, sí. Ajá, sí. Entonces, tuvo la ventaja, Héctor, que si había ese aspecto y que necesitaba reforzarlo, regresa el video y lo vuelve a escuchar. Esas es las ventajas de que hay un video permanente. O lo puede volver a escuchar todo parcial, o bien el sector que él tuvo alguna duda. Sí, es que es una ventaja que puede tenerlo uno, ¿verdad? En algo que uno no entiende, lo Permanente. tiene y vuelve a regresar para no e intentar entender un poquito más. Exactamente. Así es, Así doctor. que cada actividad tiene sus ventajas, ¿verdad, Héctor? Lo Así es. presencial, como Exacto. hoy, tiene la ventaja de ese contacto directo, Así de es, las doctor. dudas, de participación. Entonces, lo presencial se lo dedicamos un 80% y el resto, la minoría, a través de videos que son complementados con la presentación. Y como usted Y decía, ese video, pues le queda a uno y en un momento dado, de aquí a un cuanto de tiempo, puede volver a consultarlo, ¿verdad? Esa es la por ventaja que hay, supuesto, ¿verdad? y Ujú. ampliarlo con la base de la presentación y la normativa del código. Entonces son herramientas útiles y prácticamente ahí explicamos un punto de evaluación. ¿Ya existen la publicación de los exámenes parciales, Héctor? ¿O todavía no? Yo me enteré por ahí que a partir del 2 de noviembre, pero no he visto ninguna, de verdad que no he visto ninguna presentación de... Ah, no creo que hasta noviembre, Héctor. Estoy hablando de los segundos Ah, parciales. perdón, sí, el 2 de octubre, el 2 de A octubre va a ser... noviembre, yo creo que en Sí, noviembre sí, estamos, sí, perdón, estamos finales. estaba en diciembre, Repítame la fecha que inicia. más o menos como el 2 de octubre, creo.
Tan Pero pronto. no lo he visto, no lo he visto. Entre el 2 y el 4 me dijeron más, me comentaron, porque yo no lo he visto. Muy bien. Gracias, Héctor. Pregunto a la general, ¿alguien tiene la información oficial que nos la pueda compartir? Sí, la tengo yo. Sería el primer examen que sería administrativo, es el 2 de octubre. Muy bien. Corresponde con ustedes el 4 de octubre. Permítame, Darwin, lo voy a anotar. 4 de octubre, ¿a qué Así es. horas? A partir Horario de del clase. horario de clases. ¿Cuántas clases nos quedan entonces, Darwin? Y exámenes comienzan el 2, me dijo usted, ¿verdad? Sí, sería Día el 2. 2, ¿qué día cae, Darwin? El día 2 cae, permítame un segundo. 2 de octubre cae Día lunes. lunes. El Lunes. miércoles toca con usted. Perfecto. De tal manera que de aquí al 4 de octubre no hay ninguna evaluación intermedia. No, bien, Ayúdeme. activo. Ah, sí, pero la del lunes, donde no hay clase, que el día, según lo que usted me dice, es el día 2. Exacto, que sería lunes. Hagamos cuentas, Darwin, a partir de hoy, ¿cuántas clases nos quedan? Hoy tenemos 27. Uy, qué pronto. 27 y hoy con usted nos toca procesar ese día. O sea que nos quedan, corríjame, Darwin, nos quedan 2 clases, hoy y el viernes. Vamos a ver, hoy es 27 y el viernes, ¿qué fecha cae? 29. 29. Sería 29. Dos clases. Corríjame, dígame si estamos en lo correcto. Nos Dos. quedan 2 sesiones de clase, 27 y 29 de septiembre. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, de una vez les comunico el contenido de evaluación. ¿Quieren anotar? Ahí me dice cuando estén listos. Me avisan cuando estén listos para anotar. Listo. Ya, ¿Listos? ya estamos listos. Ah, qué bueno que Maite no esté Ya, pero ya- durmiendo. Va, qué bueno que Maite no esté dormida. Me alegra. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Evaluación, entonces la tenemos programada en horario de clase 4 de octubre 2023. Los requisitos, tenemos que habilitar la cámara siempre, entrar a Zoom, habilitar la cámara. Y les voy a decir algo tan elemental, pero es indispensable anotar su nombre correcto, el nombre que están inscritos en RENAP, su nombre completo, su número de carnet correcto. Si le insertamos un número diferente, ya cambia el número de carnet. Duración es 1 hora, máximo, pero este examen es para que lo trabajen normalmente en 20 minutos. Tiene un valor de 40 puntos. Atención, 40 puntos porque no es el segundo parcial y más 30 el primero, 70 y 30 el final. Hacemos los 100 puntos. ¿Qué significa que vale 40 puntos? Tenemos que hacer un esfuerzo mayor que el primer examen parcial para obtener una mejor nota. Temas a incluir en el examen. Esto es muy importante. El examen son 3 juicios que vamos a evaluar. 3 juicios. El primero, juicio sumario. 2, el juicio ejecutivo. El ejecutivo es el que ustedes estudiaron en la presentación que les remití y el video. Así que Darwin tiene que escuchar ya el ejecutivo. Claro que sí, Lick. Hoy me disparo. Hoy, pero le doy un consejo, Darwin. Léalo antes de empezar a estudiar el ejecutivo en la vía de premio, para que guarde esa lógica. Excelente, gracias. Y el juicio ejecutivo en la vía de premio, que tenemos 2 sesiones de clase para trabajarlo. Hoy y el día viernes. El viernes es el último punto de evaluación.
para el parcial. Recomiendo que ya lean la presentación ejecutivo en la vía premio. Ya está la presentación. Quienes no la han consultado, pues les pido que la descarguen, la puedan imprimir, comentar, anotar, subrayar con las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Doctor, buena tarde. Sí, lo escucho, Edgar. Buenas tardes, doctor y compañeros. Fíjese, doctor, que en referencia al video que nos dejó usted en Classroom, ¿Correcto? fíjese que, bueno, lo fui analizando y todo y sacando los artículos que usted nos hacía referencia y como una observación para mis compañeros. Fíjese que cuando usted hacía referencia al acta notarial de registro contable, solo como una referencia, ¿verdad? Fíjese que usted nos remite al artículo 11 del Código de Comercio, pero fíjese que ahí nos habla sobre los cónyuges comerciantes y es el artículo 368 del Código de Comercio y la ley del impuesto sobre la renta, el Tiene artículo razón. 46. Sí, y gracias, Edgar. Muy buena observación. Por lo importante, lo puede repetir para sus compañeros. El fundamento, Edgar nos va a transmitir el fundamento legal del acta notarial de saldo deudor, que es un título ejecutivo. Ubiquen su código y artículo es, Edgar. El Código de Comercio es el artículo 368. 368, anotemos el Código de Comercio. Y nuevamente, gracias, Edgar. Y la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 46 también nos También relaciona para con libros materia y registros. tributaria. Solamente Sí, como repitámoslo, por favor, Edgar, para quien no lo anotó. ley del impuesto sobre la renta, artículo 46, libros y También. registros, ese es el epígrafe. Y en el Código de Comercio, en el artículo 368, contabilidad y registros indispensables. Perfecto. Gracias, Edgar. Gracias, doctor. ¿Y en qué estábamos, Edgar? ¿Qué recomendación? Ya ahorita guardemos el hilo. ¿De qué estaba hablando yo? ¿Qué recomendación? ¿En qué Eh, parte íbamos para el examen? bueno, haciendo desde el principio, que tenemos que entrar al- a esta plataforma, encender nuestra cámara, poner nuestro nombre y por este medio usted nos va a remitir el examen, Así es, como que hicimos en el tenemos, primer parcial. que tenemos una hora para resolverlo Máximo. y que vienen 3 juicios, lo de conocimiento, o sea, viene el sumario, viene el ejecutivo y viene el de día de apremio que ahorita nos lo va a tener que explicar usted hoy y el viernes. Perfecto. Y la presentación, Edgar, ya fue publicada del Sí, Ejecutivo en la vía premio. sí. Entonces, es importante que ya tomemos en consideración el contenido. Gracias, Edgar. Antes de No, iniciar la clase, pregunto, ¿alguna duda en cuanto al contenido a evaluar en el examen del día 4? ¿Alguna duda, alguna pregunta del contenido en cuanto a decir qué abarca el contenido? Porque el último contenido le explico hoy y el viernes. O sea, dudas en la vía de premio, por supuesto que van a haber muchas, pero para eso trabajamos hoy y el día viernes. Perfecto, iniciamos. Ya la información fue sumamente clara. Prueba de que fue clara desde que Edgar Pineda lo reiteró, lo recapituló de una forma correcta. En la presentación señala que el juicio ejecutivo en la vía premio se encuentra regulado, ¿no? En la presentación, leámosla por favor, ya que tenemos a la mano. Edgar Pineda nos puede ayudar en su presentación. Tengo entendido que es la segunda o tercera presentación donde dice procedencia en la vía de premio. ¿Qué artículos citamos ahí? Artículo 294, Sí, hasta, el 326 del Código muy Procesal bien. Civil y Mercantil. ¿Les puede leer a sus compañeros qué número de diapositiva es esa? ¿O no Fíjese, tiene número? fíjese, doctor, que, disculpe, fíjese que yo lo saqué de las diapositivas y lo imprimí aparte. Ah, ya, perfecto. Más o menos, Ajá. no se acuerda si es como la segunda, la tercera. No me recuerdo. Lo Lo voy a importante que buscar. lo tiene, la número de página es solo para referencia, pero para efectos de examen no afecta, ¿verdad? Lo que quiero decir es que Edgar acaba de leer la norma para la vía premio. Quienes se van incorporando, ¿les puede repetir, por favor, Edgar, los artículos?
Procedimiento en la vía de apremio es del artículo 294 al 326 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Edgar. ¿Qué significa lo que acaba de leer Edgar? Esos artículos, absolutamente todos, repito, todos tienen que leerlos, analizarlos y sacar su esquema gráfico, un mapa conceptual de toda la normativa. Estos son los que vamos a abordar el día de hoy y el día viernes. Es el último punto a evaluar en el examen. Quienes ingresaron tarde, repito, por quinta vez, el contenido del examen es el juicio sumario, ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio. Todos han sido explicados, a excepción en la vía de apremio, que es hoy y el día viernes, y a partir después del viernes nos vemos el 4 de octubre en la evaluación. Iniciamos con el 294. Maite Anelis. Vamos con Maite. Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Leamos desde el título primero, capítulo 1 y el 294. Muy bien. Dando énfasis. Si se anima a explicar alguno de los 8 numerales, bienvenida. Si desconoce alguno, solo lo lee. Si conoce alguno, lo explica. O sea, la dejo en plena libertad. Muchas gracias por la libertad. Despacio, el 294. Muy bien. Leo. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos. Siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Bueno, ahí nos detenemos, Maite, después seguimos dialogando. ¿Qué es un título ejecutivo? Un título ejecutivo es aquel documento en el cual podemos exigir. Primero, atención todos, lo que digo Maite, es un documento. Pero adicionalmente el documento tiene que cumplir con ciertos requisitos. No es cualquier documento. El 294 en su primer parágrafo, igual explicamos en el juicio ejecutivo, solo que en esta ocasión los que va a leer Maite son del juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Qué quiere decir vía de apremio? Más velocidad, mayor trámite, mayor inmediatez que el juicio ejecutivo, plazos más cortos. Y vamos a ver una diferencia fundamental en unos minutos en el juicio ejecutivo y en la vía de apremio. No podemos confundirlos. Son procedimientos y fases diferentes. Puede ser que en el examen venga una pregunta, señale 4 diferencias hasta con un valor de 4 puntos entre el juicio ejecutivo y la vía de apremio. Puede ser. ¿Qué es un título ejecutivo? Es un documento que cumple ciertos requisitos en el cual, por el cual podemos exigir el pago o la ¿Sí? acción de dar de alguna cosa. El pago de dinero. De dinero. Pero dinero y el 294, ¿qué señala? Pago de dinero y ¿qué más? Líquida. ¿Qué significa? Que no requiere una liquidación previa. A eso se refiere la liquidez. Eso lo expliqué en el video, que es el documento de título ejecutivo, debe reunir las calidades de ser líquida, exigible y de saldo vencido. En lo exigible, ¿qué significa? Que ya se incumplió el plazo, que es un plazo vencido y por lo tanto ya podemos demandar en la vía de apremio teniendo un documento esencial que acompañar. ¿Puedo plantear una demanda de juicio ejecutivo en la vía de apremio sin acompañar el título correspondiente, que puede ser cualquiera de los señalados en el 294, el numeral 1 a 8? Sí y no, pero ¿por qué? No podemos demandar sin ningún título de los que aparecen de los consignados en el artículo 294, porque no, ¿cómo vamos a exigir algo? Claro, es el documento reina. El juez lo primero que va a hacer es calificar que el título cumpla requisitos y posteriormente hacer un mandamiento de ejecución. Pero si no está la prueba reina, no hay juicio ejecutivo en la vía de apremio. Por supuesto que no.
Y aquí voy a hacer una pregunta y después la vuelvo a repetir. Maite, ¿habrá alguna diferencia en el plazo, en el tiempo, para dictar la sentencia en el juicio ejecutivo y el plazo para el ejecutivo en la vía de apremio para dictar sentencia? ¿Cuál es la diferencia en el plazo? Bueno, en el, en el ¿Ejecutivo? juicio, en el juicio ejecutivo tenemos, uy, déjame revisar mis apuntes. Está en la presentación también. Sí, Y en el código, por supuesto. sí, en el 332 según mis apuntes. ¿El video una vez lo escuchó o lo escuchó 2 veces, Maite? Siendo sincera, lo escuché solo una vez. Y se le quedó todo No, tengo que volverlo a escuchar. para el examen. Sí, definitivamente. Y para hacer las comparaciones con el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Bueno, Sí, porque vamos ahora a la tengo... respuesta. Ajá. No se desconecte. Pienso que Edgar Pineda, su expresión corporales quiere decir, la voy a ayudar, pero no sé si me equivoco. Edgar, ¿tiene la respuesta para el juicio ejecutivo? Que en el juicio ejecutivo vamos a tener una ¿Un sentencia. plazo? Perdón, sí, correcto. Hay un Y en plazo para dictar la la sentencia. vía Sí, de apremio no hay sentencia. ojalá hayan puesto atención a lo que dijo usted. Mi pregunta era de esa naturaleza. Pero escucharon todo, a mí me interesa que todos hayan escuchado eso. ¿Escucharon todos? Sí. Sí, Pues Maite, lo más que me... Sí, Héctor, ¿estamos claros? escuché lo que dijo el compañero. Bueno, Maite, Ujú. conecte su cámara. ¿Qué conclusión puede arribar usted? Me va a decir qué mala leche fui. Sí. Ya vio a dónde la quería inducir. Ay, ahora, Ya ahora vio, mire lo que acaba de decir Edgar. que no hay La sentencia. respuesta es, en el juicio ejecutivo común, el fundamento legal, el plazo es D. Y en el juicio ejecutivo, en la vía de apremio, no hay sentencia. Y vamos a explicar lo que es ejecución. Oh, No hay sentencia, es un requerimiento. Si de entrada percibimos que en la vía de apremio no hay sentencia, vamos a explicarlo por qué. Pero esa es una gran diferencia entre el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Edgar lo acabo de explicar, pero lo estoy enfatizando 3 veces más. El juicio ejecutivo en la vía de apremio no hay sentencia, el juicio ejecutivo sí. Si usted hubiera podido pasar toda la noche buscando en el sí, código que no hay sentencia. sí, O sea, definitivamente. si viniera el examen, no hay justificación para ese error. Ya no hay. No solo lo dijo Edgar, no que ahorita lo repitió 4. Edgar, creo que ya lo había dicho yo en alguna ocasión, ¿verdad? ¿O no? Bueno, Maite, le pido que se reencauce. El título, regresemos al título ejecutivo, debe ser exigible, ser saldo vencido. Volvimos a explicar el concepto. No puede haber una demanda en la vía de premio si no adjuntamos el título. No sé. Máxime que no hay sentencia, lo que hay es un mandamiento de ejecución del juez. Y el viernes voy a explicar las fases del procedimiento. Pero previo tenemos que explicar uno por uno de los títulos del 294. Usted, si no comprende ninguno, lo lee de corrido. Si se siente fortalecida para explicar uno, lo hace, pero con libertad. Leámoslos, por favor, los 8 despacio. Muy bien. Número 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pues este es el que usted hace un momento pues explicaba un documento de máximo de un juez competente que ya ha dictado sentencia y que se ha vencido, por lo cual se puede exigir.
Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir explicando una por uno, ya que usted lo introdujo de una vez, vamos a fortalecer su argumento. Es correcto. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Estamos en el numeral 1 del artículo 294. ¿Qué significa la cosa juzgada? La cosa juzgada es una cosa juzgada formal y material. Una resolución que provoca esa cosa juzgada es que es un proceso fenecido, un proceso que ha provocado una ejecutoria. ¿Y qué significa ejecutoria? Que sobre esa sentencia ya no cabe recurso alguno o notificación determinada. Esa es una resolución ejecutoriada. Por lo tanto, es importante que lean el artículo 155 de la ley del organismo judicial. Eso está en la presentación. En la presentación aparecen las normas que deben de leer para cada submotivo. Conclusión, la sentencia de cosa juzgada, donde ya no hay pendiente notificación y recurso, es una sentencia ejecutoriada. Y esa sentencia, para su cumplimiento, para su ejecución, es un título ejecutivo. En todo caso, el documento que se traduce en este título ejecutivo es una certificación, es una copia que emite el secretario del órgano jurisdiccional al interesado para que éste acompañe. ¿Por qué no puede acompañar la sentencia original, Maite, al juicio ejecutivo en la vía de premio, a su demanda? ¿Por qué no puede acompañar la sentencia? Mm, Eso es de lógica, puro derecho procesal. porque esa sentencia, Y no está en la ley, la respuesta es pura no, lógica. Y yo estoy hablando de la parte práctica, derecho procesal es práctica. Yo aquí estoy elaborando la demanda. Y la pregunta es, si vamos al numeral 1 que estamos discutiendo, ¿puedo acompañar la sentencia original que dictó el órgano jurisdiccional como título ejecutivo? Doctor, ¿Alguien que los participa quiere, no se desconecte, Maite, porque vamos a seguir? aquí me quedo. ¿Alguien quiere participar? doctor, lo que nos darían sería una certificación de la sentencia. Claro, es lo que acabamos de decir, una certificación que nos emite el secretario del órgano jurisdiccional. ¿Por qué, Edgar, no podemos acompañar el original de la sentencia a nuestra demanda? Porque yo considero, doctor, de que esa va junta al expediente y no. Claro, esa forma parte del proceso judicial, de la carpeta. Todo, para llegar a sentencia tuvo que existir un proceso con todas sus etapas. Culminó con la sentencia, pero la sentencia, ¿qué hay? Hay un expediente judicial y de ese expediente no vamos a extraer el original. Por eso dije, es un tema de lógica, es un tema de sentido común. Y además en la sentencia, al momento de notificar, hay un plazo para poderla impugnar, para plantear recursos. Por eso es que es cosa juzgada cuando ha transcurrido el plazo, no se impugnó o se resolvió el recurso, que es cosa distinta. De tal suerte que vencido ese plazo que es ejecutoriado, usted como interesado acude a una jurisdicción y pide una certificación y la va a juntar a su documento, porque tiene que juntar un documento esencial. En este caso lo que va a plantear es una ejecución de sentencia, un cumplimiento. ¿De qué tipo de sentencia? Pues depende del proceso. Así es, Edgar. Gracias, Edgar. Maite, numeral 2. Numeral 2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Bueno, en No se cuanto, preocupe, si no lo desconoce, yo lo explico, no se preocupe. Solo tiene pues, que pedir ayuda. ayúdeme. Laudo arbitral. Después del examen parcial, vamos a estudiar el proceso arbitral. En sentido estricto, no es un juicio, no hay jurisdicción. Hay una ley arbitral donde establece cómo se integran los árbitros, cómo las partes renuncian al fuera de su domicilio y a una jurisdicción específica para dirimir sus controversias en un tribunal arbitral que no pertenece al organismo judicial. Ahí vamos a estudiar una ley de arbitraje y su reglamento, pero eso va a ser objeto de evaluación para el final. ¿Cómo culmina un proceso arbitral? Con un laudo. Laudo de la decisión final. Si ustedes quieren, laudo es como una especie de sinónimo de sentencia.
Pero la característica del laudo es que está dictada dentro de un proceso arbitral y hay una ley especial de ley de arbitraje. Pero algo que agreguemos, dice no pendiente de recurso de casación, porque la ley establece que contra ese laudo arbitral podemos plantear un recurso de casación. ¿Qué es un recurso de casación? Es un recurso eminentemente técnico y extraordinario, pues debo decirles con muy poca modestia que somos muy pocos en Guatemala los que trabajamos casaciones. Y en mi caso no solo he tenido el honor de dictarlas como juez supremo, las sentencias de casación, sino que también como usuario del servicio de justicia he planteado muchas casaciones. Y es un recurso extraordinariamente difícil y complejo. Por eso es que se nos contrata a un sector contados con los dedos de la mano, porque es un tema muy especializado, difícil. Para entender casación, tenemos que conocer todo el sistema jurídico. ¿Contra qué se plantea? Generalmente contra sentencias dictadas por segunda instancia. Es decir, las sentencias que resuelven apelaciones de primera instancia. Y en este caso, contra el laudo. Es un recurso técnico que el Código Procesal Civil y Mercantil, en sus artículos 621 y 622, establece que la casación contra quien se interpone se plantea ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Quien dicta la casación es Cámara Civil. Existe la casación por razones de motivo de forma y de fondo. ¿Qué significa? Que si el laudo arbitral se planteó la casación, en ese momento ya es una resolución no jurisdiccional, pero constituye un título ejecutivo, porque la norma dice laudo arbitral no pendiente de recurso. Quiere decir que ya lo agotamos. A eso se refiere no pendiente. Me expreso de otra forma. Es necesario plantear la casación contra el laudo arbitral como requisito para que se constituya en título ejecutivo. Esa es la explicación. Vamos al tercero. Créditos hipotecarios. Eso sí lo sabe usted, en Derecho Civil 2 se lo explicaron. Ay, Dios mío. Bueno, Síganos, Civil 2. raspada. Entonces lo pasé raspada. Bueno, alguien que quiere explicar, no se desconecte, Maite. Aquí Damos está. la palabra voluntariamente a alguien que quiere explicar el numeral 3. Brenda Lisbeth, pues lo escucho. Noé, Un crédito hipotecario es cuando existe una garantía del pago de ese crédito que hace referencia. pero como Es hay muchas garantías de pago, hay sí, garantías personales, hay prendarias, no sé a cuál se refiere usted. garantizado por un bien inmueble. ¿Qué es una hipoteca, Noé? ¿Se puede auxiliar en Eh, su código, Noé? ¿Por qué no conecta la cámara, Noé, que queremos sí, verlo? disculpe. Sí. ¿Puede buscar en su código dónde está regulada la hipoteca? En el libro segundo. Porque no podemos explicar crédito hipotecario si primero no sabemos qué es una hipoteca. Y también les enseñaron en Civil 2 la diferencia entre una hipoteca, una prenda, y qué es una diferencia con una subhipoteca. Es otra diferencia. Es según lo que indica el 822 del Código Civil. Leámoslo, pero no sé Sí, quién sí. habla porque solo escucho voces del más allá y Soy Brenda no sé Yupi. si existe. Pero ¿cómo podía adivinar que era Brenda? El 822, concepto. Brenda, leámoslo, pero despacio, relajada. La Ok, sonrisa no puede faltar. ahí vamos. Hipoteca, capítulo primero, artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, que hipoteca es bien inmueble. La garantía con un bien inmueble, ¿cómo se denomina, Brenda? Hipoteca. No, Es una garantía mueble. cumple, ¿ok? Mueble, no.
¿Quiere que se la repita por Mueble tercera vez es la una pregunta? vivienda. Creo que no me escucha. Brenda, ¿me escucha? Ahorita sí, Lick, cuénteme. No, pero sí tiene que poner atención. Ay, perdón. La hipoteca, ¿qué tipo de bien garantiza la obligación? Lo acaba de leer. Es un bien inmueble, licenciado. Bueno, y cuando recae sobre un bien, hasta mis labios tienen que leer, mueble. ¿Qué tipo de derecho real es? Ay, Dios. Prendario. Prendario, tendría que ser prendario porque no es lo mismo. Claro, que es hipoteca. prendario. Vamos bien. Ahora el numeral 3, ¿cuál sería el título ejecutivo? Ya expliqué el que es la hipoteca. Ya explicamos que es un crédito. Explicamos que la hipoteca sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. Usted va a un banco y le pide un préstamo y da como garantía un inmueble. Ese es un crédito hipotecario. Pero, ¿cómo se materializa ese crédito hipotecario? ¿En qué documento? ¿En qué título ejecutivo? Porque yo soy el acreedor, yo le presté dinero a usted con garantía hipotecaria y la voy a demandar en la vía de apremio por irresponsable. Pero entonces, ¿qué voy a acompañar yo a mi demanda? ¿O solo puedo presentar un documento verbal ante el juez e inventarme que suscribí con usted un crédito hipotecario? No existe el documento verbal, licenciado, pero sí podría llegar yo con la hipoteca, o sea, siendo... ¿Cómo así? ¿La va a llevar la hipoteca al órgano jurisdiccional? Señor juez, aquí No, está mi hipoteca. no, tendría que ser un documento que ampare la hipoteca, obviamente. Sí, porque se va a acompañar a la demanda. Así es, por medio de la garantía hipotecaria que yo estoy Por dejando. eso, muy bien. ¿Cuál es el documento? El código no lo dice, por eso lo estoy explicando. Uno por uno lo estoy explicando. Usted tiene que elaborar la demanda. Yo soy su acreedor, la busqué como mi abogada para que demande al irresponsable. Me debe 3 meses. Pero el juez lo primero que va a calificar es que la demanda cumple requisitos y el título ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo? Vamos, Diego. Ayúdeme, Diego. Diego Ponce. Buenas noches, licenciado. Es el testimonio de la escritura pública. Pero falta. Vamos bien, pero hace falta. Es un contrato de mutuo, licenciado. No, regresemos con Diego, si no vamos a confundirnos más. Diego, va bien, Sí. pero le hace falta. ¿Por qué no conecta la cámara, Diego? Es necesario que para participar conecte la cámara. Listo, Lick. Vamos bien. Y ahí le voy a explicar. Se da cuenta los ejemplos que estoy explicando en cada título ejecutivo, porque la parte práctica, eso es lo que vamos a acompañar en la demanda. Es un testimonio de una escritura pública. ¿De qué tipo de contrato? ¿De un contrato de mandato? Porque testimonio de escritura quiere decir copia de cualquier escritura matriz, y un protocolo hay escrituras de todos los contratos. Entonces Diego lo ha dicho incompleto, no mal, incompleto. Testimonio en escritura, ¿pero qué? ¿Le voy a presentar un testimonio en escritura de un mandato al juez? No, licenciado, sería el testimonio de la escritura pública de un crédito hipotecario. Sí, es un mutuo con garantía hipotecaria, pero solo se lo voy a presentar así al juez entonces el testimonio. Ese sería el título ejecutivo. No, tiene que ir acompañado de su respectivo memorial. No, la demanda y el escrito de testimonio. Si solo lo presenta así, yo lo voy a calificar y lo voy a rechazar como juez. Piense que le hace falta algo, Diego, no está mal, pero hay algo fundamental que le hace falta. Y voy a explicarlo por qué. ¿Será la razón de inscripción, Lick? Será no, es. ¿Cómo va a hacer título ejecutivo si la escritura, el testimonio no está inscrito en registro de la propiedad? ¿En qué momento se materializa registralmente la propiedad? ¿En qué momento el inmueble pasa a ser garantía del préstamo? ¿A través de qué acto registral? Cuando se inscribe, Lick, entonces ¿Y sería qué es lo que se inscribe? ¿Qué se inscribe? El testimonio, la escritura del contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Al momento que se inscribe,
el derecho real sobre ese inmueble, queda registrada la hipoteca. Eso se constituyó un gravamen. Entonces usted lo que va a presentar es un testimonio debidamente hacer constar la razón registral, o puede presentar una certificación registral actualizada. Certificación registral actualizada. Ahora viene una pregunta que no está en la ley. ¿Esa exigencia es que solo haga yo en el examen, o que usted diga, es criterio del profesor y se lo voy a cumplir, o tiene una lógica, un porqué? No, sí tiene su lógica, Lic. ¿Cuál es? Es que el documento que se acompañe tiene que ir debidamente inscrito, Sí, correcto. ¿Por qué? porque eso le da valor legal. Sí, eso se llama eficacia del título. Pero ya si hablamos en las fases de la vía de premio, la razón es puntual, Diego. ¿Sabe cuál es? Que si usted me va a demandar con garantía hipotecaria y si yo incumplo, aquí no hay sentencia, hay un requerimiento de ejecución, hay un remate. Si aún así yo no recupero el bien, yo puedo recuperar el bien, mi bien hipotecado, en mi calidad de deudor, hasta el remate y pagar las costas. Pero si aún así me voy rebelde, en mi representación, el juez va a otorgar una escritura traslativa de dominio. Pero ¿cómo va a trasladar de dominio mi propiedad a usted si no está registrada? Él va a hacer el traslado de dominio en una escritura donde interviene el juez, y en este caso el actor se convierte en un adjudicatario porque incumplió su obligación. Entonces no fue remate, no quiso pagar, pierde la titularidad de su bien. ¿Y el nuevo propietario quién va a ser? El actor, el adjudicatario. El demandado se llama al ejecutado. Y ese testimonio de esa escritura pública, ¿qué va a suceder, Diego? ¿Qué debemos hacer? La que compareció el juez. Esa es en la etapa final, después del remate. ¿Para qué sirve? ¿Para qué hicimos todo el proceso en la vía de premio? ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿O ahí termina el proceso con la escritura? No, Lic, la entrega de los bienes. Sí, pero me puede entregar bienes si yo no tengo la titularidad. Yo soy el acreedor. ¿Para qué sirve esa escritura traslativa de dominio? Que la otorgó el juez de rebeldía. Se emite un testimonio, Diego, y se lleva al registro. ¿Para qué? Para que se traslade el dominio de la Claro, si no, ¿de qué sirvió el juicio ejecutivo en la vía de premio? Y yo dejo de ser el propietario. Y usted como acreedor reúne la calidad de propietario. Y después se va a cancelar la hipoteca por confusión. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una hipoteca a mi favor siendo yo el propietario. Sería absurdo. Siendo acreedor, sí. Hay que entender un poco el tema de obligaciones también y la relación cinemática, la obligación entre acreedor y deudor, cómo se convierte ahí procesalmente. Al finalizar, cumplimos con ese procedimiento. Se da cuenta, Diego, que su idea estaba bien, pero incompleta. Si no está el aspecto registral, el juez no va a calificar ese título. Y al mismo tiempo advirtió cuánto tiempo pasamos explicando un numeral, ¿verdad? Por la importancia. Por la importancia de la hipoteca. Gracias, Diego. ¿Le quedó claro, Diego? ¿Alguna duda? Eso no se le va a olvidar en su vida. No, Lic. Seguramente Porque, no. ¿sabe qué tiene que aplicar, Diego? ¿Cuál es la lógica para estar en la vía de premio si incumplió el otro? Darle la oportunidad que me pague. Pero si no me paga, ejecuto el bien dado a mi favor. ¿Y cómo se ejecuta? A través de un remate. No hubo remates, es tasación, costas, y el juez otorga la escritura traslativa de dominio para inscribirse en registro. Y si usted me mandó, usted pasa, se convierte en propietario. Para eso se da en garantía el bien, sea bien hipotecario, sea garantía prendaria. Si no, ¿qué objeto tiene en la vía de premio? Si aquí no es escuchen, Diego nos está ayudando a explicar, el juicio ejecutivo no es un juicio de cognición. Ya hay una prueba preconstituida, y hay un derecho incorporado. Por eso se dice, entramos a qué? A ejecutar.
Diego, en esa demanda que usted va a presentar en la vía de premio, en el apartado de pruebas, va a ofrecer adicional al título ejecutivo como prueba documental, requerimiento judicial, declaración de testigos, declaración de parte. No, Lic. Va, sí. Y en clases, usted ha escuchado mis clases, ¿verdad? ¿Qué digo yo cuando se afirma no o sí? ¿El por qué? Claro, a mí no Sí, me sirve el no, el sí. sí, Lic, no se presentarían porque no son pruebas idóneas correspondientes al juicio que se está... Claro, no es un juicio de cognición, que hay un derecho preconstituido. Para eso está el título ejecutivo, donde usted y yo adquirimos una obligación. Y en caso de incumplimiento, la escritura se ejecuta. Entonces es una prueba incongruente, impertinente, no idónea. Basta con el título ejecutivo. ¿Para qué van a estar testigos? ¿Para qué van a estar reconocimiento judicial? ¿Para qué va a ser declaración? Basta con el título ejecutivo. Por eso no es de cognición, se ejecuta. Entonces tenemos que entender la naturaleza de un juicio ejecutivo. Y eso es aplicable a los 8 numerales. Basta con el título ejecutivo. Creo que eso le ayudó bastante a Diego para aclarar el panorama de la naturaleza del juicio ejecutivo. Tanto Sí, el Lic. ejecutivo como en la vía de premio. Se da cuenta todos los aspectos que hablamos, derecho civil, derecho registral, la diferencia entre un testimonio y una certificación de registro. Y también hay una diferencia con una consulta jurídica, una consulta electrónica de registro. Eso no tiene el valor probatorio de una certificación. Se llama consulta electrónica, no prejuzga sobre esa validez, que al final la inscripción registral es un tracto sucesivo, un historial de la finca, cómo nació, cómo se ha modificado y cuál es su estatus actual. Pueden darse desmembraciones, pueden darse arrendamientos por más de 3 años, pueden haber prendas, pueden haber gravámenes, puede haber una voluntad de limitar la propiedad. Hay una normativa específica y un procedimiento. Todo lo que le acontece a la finca, cómo nace, cómo crece, cómo se puede morir, todo ese historial aparece en la inscripción de derechos reales. Ahí anotado específicamente. Si es un bien sujeto a un régimen de copropiedad, por ejemplo, también aparece las características de la propiedad. Si es una propiedad sometida a propiedad horizontal. Todo esto es importante, es derecho patrimonial registral. Gracias, Diego. Ok, Lic, para hacerlo. Vamos, por razón de tiempo, vamos a exonerar a Maite y explico rápidamente los 5 numerales que quedan pendientes. Vamos al numeral 4. Las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias es importante leer el 605 y 606 del Código de Comercio, que regula lo relativo a la emisión y cancelación de cédulas hipotecarias. El numeral 5, la prenda, ese ya lo explicamos, cuando hay una garantía de orden prendaria. 887 del Código Civil, la prenda de créditos. Lo mismo que hablamos con Diego, es aplicable a ese título ejecutivo. La única diferencia es que la hipoteca está garantizada con un bien inmueble y el crédito prendario está garantizado con un bien mueble. Pero aquí tiene una característica especial. Ese bien mueble, para someterse a la vía de premio, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. Y hoy hay un registro también de garantías mobiliarias con una ley específica. Bienes muebles que sean identificables, una maquinaria, un tractor, una aeronave, un vehículo. El numeral 6, transacción celebrada en escritura pública. Artículo 2169 del Código Civil, una transacción redactada por escrito. ¿Qué significa una transacción celebrada en escritura pública? Los acuerdos que se han realizado, que han sido pactados en un contrato solemne y formal que tiene un respaldo en una escritura pública matriz. Y en este caso, ¿cuál sería el título ejecutivo? La emisión de un testimonio de esta escritura pública, y eso se refiere al título ejecutivo, que demuestra que hubo un acuerdo, una conciliación, una transacción que quedó plasmada ¿dónde? En un contrato de transacción, en una escritura pública.
El numeral 7, convenio celebrado en juicio. Cualquier convenio que las partes realicen dentro del proceso. El anterior ejemplo fue fuera del proceso. Ahora, dentro del proceso es el numeral 7, convenio celebrado en juicio. Cualquier acuerdo, pacto, convenio que las partes realicen dentro del proceso que ha plasmado en un acto judicial y el acto judicial que ha plasmado en una resolución judicial. Y esta certificación de esa resolución refleja el título ejecutivo de un convenio celebrado en juicio. Y el numeral 8, convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente. ¿Qué significa eso de homologado? Que cualquier acuerdo fuera del proceso lo vamos a someter a competencia del juez para homologarlo. Es para darle validez y eficacia jurídica a ese título ejecutivo. Con esto explicamos el contenido de los 8 títulos ejecutivos que se pueden tramitar en el procedimiento de la vía de apremio que se encuentran regulados en el artículo 294. A continuación, el 295 de la Ley Adjetiva Civil establece ejecución de sentencias, que también es un título ejecutivo, el que explicamos inicialmente. La petición de ejecución de sentencias o laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente. En el expediente donde se dictó la sentencia o el laudo se puede ejecutar, pero hay otra opción. O mediante presentación de certificación del fallo. Fallo es la sentencia, una certificación de la sentencia a elección de quién? Del ejecutante. Diferenciemos los términos ejecutante con ejecutado, porque insisto y repito, no estamos hablando de procesos de cognición, de conocimiento, hacemos referencia a procesos de ejecución. En estos casos de ejecución de sentencia, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo, cuya ejecución se pida, las cuales se van a interponer dentro de un plazo de 3 días de notificada la ejecución. Conclusión, hay 2 requisitos. Solo se pueden admitir las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo que se ejecuta. Y segundo presupuesto, planteadas dentro de un plazo de 3er día de notificada ¿qué? La ejecución. El 296 del Código Procesal Civil Mercantil es importante. Su epígrafe señala lo siguiente: ineficacia del título. Esa ineficacia del título se puede aplicar a cualquiera de los 8 numerales que son títulos ejecutivos del artículo 294. Esta norma ordena lo siguiente: los títulos expresados anteriormente, es decir, los 8 del artículo 294, pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Repito esto por su importancia. Pierde su fuerza ejecutiva a los 5 años. Tan importante es este plazo que conjuntamente escuchamos un trueno. Este trueno vino a ser el recurso didáctico. Pongamos atención a la ejecución de estos 5 años. Si la obligación es simple y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca, entonces ahí tienen que regresar ustedes a su derecho a obligaciones. ¿Cuándo hay una obligación simple? Cuando hay una obligación garantizada con prenda o hipoteca. ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Porque el plazo difiere para una obligación simple de 5 años y una obligación garantizada con prenda e hipoteca 10 años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pregunto, ¿a partir de qué momento corre el plazo? Se cuenta desde el vencimiento del plazo. Si la obligación se pactó por 15 años, a partir de ese 15º año que venció el plazo, empieza a computar. Pero lo primero que tenemos que diferenciar ¿es una obligación simple o una obligación garantizada con prenda hipoteca? Porque el plazo difiere. O sea, no es una razón solo didáctica o dogmática, es una diferencia de orden procesal. ¿Y para qué puede servir a la parte ejecutada si el título ha perdido su eficacia?
para plantear una excepción. Solo caben las excepciones que ataquen la eficacia del título. Pero tenemos que saber que es obligación simple y una obligación comprende hipoteca y a partir de qué momento corre el plazo. Tenemos que saber el plazo de la obligación, ya sea la simple o la prenda hipotecaria. Al vencimiento de ese plazo empiezan a computar 5 años obligación simple. A partir del cumplimiento de la obligación del plazo, obligación prenda hipoteca, 10 años. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título. Aquí hay una gran diferencia con los juicios de cognición propio del Ejecutivo en la vía de apremio. Repito, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título. Y lo que acabamos de explicar son elementos para atacar la eficacia del título si se plantea la demanda con base a un título ejecutivo que ya entró a un proceso de extinción de la obligación fuera de los plazos señalados en el artículo 296. Sigamos. Solo se van a admitir las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Lo que hablábamos anteriormente con Diego, aquí la prueba documental es la prueba esencial, idónea y pertinente. Solo se van a admitir las excepciones que ataquen la eficacia del título y que sea prueba documental. Siempre que se interpongan, ahí viene otro aspecto. ¿Cuál es el plazo? Dentro del tercer día. No vamos a esperar vencimiento el tercer día, porque si no iría fuera el tercer día. Dentro implica en su contenido el tercer día. Dentro del tercer día de ser requerido. ¿Qué significa requerido? Si el juez calificó que la demanda cumple los requisitos de ley, que tiene un título ejecutivo con cantidad líquida exigible, el siguiente paso es notificar al ejecutado y requerirle pago, porque no es un juicio de cognición, es un juicio de ejecución breve, con celeridad. Por eso se llama vía de apremio, inmediatez, dentro del tercer día de requerido o notificado al deudor. Si hoy fui notificado, dentro de esos 3 días, si hablamos de los días hábiles, el día viernes, lunes, martes, si me notifican hoy, el martes estaría venciendo ese plazo. Las excepciones se van a resolver por el procedimiento de los incidentes. Eso, los incidentes, ya se los he explicado muchísimas veces dónde está regulado y cuál es el procedimiento específico. De tal manera que los invito a que leamos el resto de los artículos y específicamente las fases del proceso en la vía de apremio para que el día viernes podamos terminarlo. Cómo funciona el embargo en esa vía de apremio, el remate, que es una orden de remate establecida en el 313, investigar qué significa el término tasación. La tasación, hay un derecho de tanteo, por supuesto. ¿Qué pasa si hay un sobrante del remate, el depósito del precio? La escrituración que hice referencia con Diego, regulada en el 324, el 325 los recursos y la entrega de bienes. Pero Diego hablaba de la entrega de bienes, no se puede dar hasta que previamente hayamos faccionado la escritura traslativa de dominio. Si no pago el ejecutado, en rebeldía la va a otorgar el juez. Nuestro objetivo es que el próximo viernes terminemos de explicar el juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero va a ser muy útil que lean toda la presentación y esta normativa y esta forma vayan con un aprendizaje sólido para el examen parcial del día 4 de octubre. Que tengan muy buena noche y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Buenas noches, doctor.